El cine noir es relativamente fácil de identificar, pero difícil de catalogar. El término fue acuñado en 1946 por el crítico Nino Frank y contemplaba un conjunto de películas de temática criminal hechas en Hollywood durante la Segunda Guerra Mundial que guardaban ciertas semejanzas formales. Es considerado por teóricos y críticos como Robert McKee o Roger Ebert como un subgénero del género policíaco. Sin embargo, otros como Paul Schrader dirían que es más un tono que un género, y Eric R. Williams que es una ruta a seguir dentro del supergénero criminal, y al final el mismo Ebert diría que sobre todo es un ejercicio de estilo. En todo caso, tanto los elementos formales que lo constituyen como subgénero, como los que conforman su atmósfera característica, son instituciones del cine noir. Aunque ya existían filmes de crimen como M de Fritz Lang, filmada en 1931, se considera al Halcón Maltés de John Huston como la película que estableció en 1941 las bases que configuraban al noir como una identidad diferenciada del cine policíaco o de crimen, y a Double Indemnity de Billy Wilder en 1944 como la que las consolidó. Pero, ¿cuáles son estos elementos? El protagonista del noir. Mientras el cine policíaco suele abordar los esfuerzos de agentes de la ley que actúan de forma heroica para resolver un crimen, el noir no tiene héroes, sino antihéroes. No suelen ser policías, sino detectives, asesinos o incluso hombres que tienen poco que ver en un inicio con el mundo del hampa, alienados sociales más allá de la justicia que persiguen intereses personales y en su búsqueda suelen seguir un camino fuera de la luz de la ley y la moral mientras fuman cigarrillos. De hecho, son los protagonistas del noir quienes elevan el cigarrillo a categoría de ícono de la masculinidad y seguridad en la cultura popular estadounidense. Dinero, venganza, cuentas por saldar o una mujer suelen ser las motivaciones recurrentes que los llevan a adentrarse en un constante peligro de muerte. La femme fatale. En un film noir, la femme fatale representará irremediablemente la puerta de entrada a la tragedia del protagonista. Se presenta ante él como una mujer irresistible que se convertirá en su objeto de deseo, o bien como una mujer en desgracia que no puede ser salvada por la ley y por eso recurre al protagonista. El término fatal inicialmente se debe a las intenciones ocultas que dicha mujer suele tener, usando el poder de su seducción para pasar por encima de todos y del mismo protagonista, a través de tretas y engaños. Sin embargo, esta fatalidad se encuentra ligada a su tropo, incluso si el propósito de la femme fatale no es el de arruinar la vida del hombre que intenta protegerla. Así, en las historias de cine noir, la posibilidad del amor a través de la femme fatale no es más que un elemento que introduce la tragedia. El antagonista. A diferencia del protagonista del noir, el antagonista siempre está relacionado al mundo del crimen, ya sea controlándolo o porque ha desatado el delito inicial que hace detonar la trama. Puede presentar matices de una aparente educación y elegancia, pero en el fondo no tendrá escrúpulos para lograr sus fines. La tragedia. El cine noir es definitivamente trágico. Lo de menos al final es si el crimen se resuelve o se hace cierta justicia. El precio será una fatalidad que arrastrará al protagonista a la muerte, la soledad o la pérdida de lo más importante en su vida. La atmósfera. Robert McKee escribió que eran el diseño de producción y la imagen lo que importaban en el noir, y es que no se puede pensar en él
sin los elementos estéticos y el estilo que construyen su atmósfera. Inicialmente e influenciada fuertemente por el expresionismo alemán, la fotografía del noir se basa en el uso de sombras, líneas oblicuas y verticales y firmes contrastes en blanco y negro, reafirmando la dureza claroscura de su temática. En una segunda etapa, entre finales de los 70 y durante los 90, este contraste se ve sustituido por la suciedad y la oscuridad de la ciudad contra los brillantes neones que iluminan las calles, bares y hoteles. Los ambientes humeantes provenientes del humo de los cigarrillos, las alcantarillas, los puestos callejeros de comida son frecuentes, así como la lluvia, los coches oscuros, las calles solitarias, los interiores enclaustrantes decorados con persianas o pesadas cortinas y, al menos inicialmente, los elegantes vestuarios de sus protagonistas. Pero a todo esto, ¿qué representa el cine noir? Nacido del desencanto de la guerra y la posguerra, el noir es una cicatriz fílmica donde convergen la desilusión de regresar a una tierra por la que se dio todo y descubrir que está llena de corrupción y crimen. La femme fatale es la respuesta casi evidente de las mujeres que se hicieron a cargo de su país mientras los hombres no estaban, cuando estos tratan de relegarlas socialmente después. Una crítica al establishment por parte de directores que eran veteranos y refugiados de la Segunda Guerra Mundial con la capacidad de ver los huecos en el sistema del sueño americano. Al final, el noir es la sombra de nuestra naturaleza social, la idea de que los más altos valores son relativos allá afuera en las calles, de que la luz no ilumina de forma equitativa las grandes avenidas y los callejones, pero que a pesar de ello, todavía se puede fumar un cigarrillo, se puede tener un código independiente de la ley y que hay amores por los que vale la pena morir.